Muy buenas, un gusto estar una vez más aquí en estos encuentros que hacemos en el marco del festival, en realidad en la muestra del cine documental de Buenos Aires, más conocido como el DOC Buenos Aires. Es un festival que tiene una tradición, ya lleva varios años y más de 2 décadas, y para nosotros, y para mí en particular, la presencia tanto de Gustavo Fontán como de César González en el festival eh, me parece muy importante, tanto con sus películas. En el caso de Gustavo va a estar con algunas de sus películas en esta ocasión. César, tuvimos el gusto de que abriera la última edición con gente en el 2019, con Lluvia de Jaulas. Tengo la suerte de haber presentado unos días atrás acá, donde estoy todavía en este momento en Viena, a propósito de un homenaje a Amos Vogel, un teórico notable, nacido en Viena, posteriormente su carrera estuvo más ligada a Estados Unidos, pero haber tenido la película en el DOC Buenos Aires y verla ahora acá, a mí al menos me hace sentir que hay una continuidad en algún sentido entre lo que se hace allá y lo que se hace acá. Sea como sea, la reunión de hoy o este encuentro tiene más que ver con explorar no tanto lo que hacen con planos, sino qué hacen con las palabras, o en todo caso, por qué tienen la necesidad de desbordar el plano con palabras. Es decir, ir un poco más allá del sonido y la imagen para encontrarse con el verbo encarnado, no en el cuerpo de Cristo, sino en el papel, o eventualmente en esto que hoy funciona como un papel imaginario, que son las pantallas. Eh, por un lado, Gustavo ha publicado un libro llamado Maraña. Por el lado de César, recientemente ha publicado otro libro que se llama El fetichismo de la marginalidad. En ambos textos son textos que refieren al cine. El caso del texto de César también toca otros temas, pero claramente son textos vinculados con el cine y la palabra o la necesidad de escribir. Entonces, lo primero que quiero preguntarles es qué relación ustedes establecen entre lo que filman y lo que escriben. Esa sería mi primera pregunta para los dos. El que quiera empezar, más que bienvenido. Que empiece Gustavo. Luego invito Bueno, a que empiece. bueno, gracias Roger por la invitación. Buenísimo compartir el espacio con César. En principio, para mí la palabra, ¿no? Que es parte de mis libretas de trabajo, y luego a veces adquieren una condición que puede volcarse hacia otros, a otras, ¿no? En un libro, pero en principio es el pensamiento sobre aquello que voy a hacer, ¿no? Como la necesidad de que las películas estén acompañadas por una fuerte reflexión. Y para mí inevitable, por dos cuestiones centrales, ¿no es cierto? La primera es cómo no pensar en lo que vamos a hacer si el cine es un acto creativo en el que intervienen otras personas. Entonces, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede llevar adelante ese acto creativo, ¿no? Si no hay una reflexión profunda sobre ese hacer, porque van a intervenir otros, un fotógrafo, un sonidista. Entonces, en principio, es esa reflexión lateral que acompaña la realización de una película y que me permite entender algo de la película que tiene una primera función, que es el trabajo con un grupo, y que luego adquiere a veces una dimensión mayor. Y la segunda cuestión es que yo creo que realmente no se puede hacer cine sin pensar profundamente en el lenguaje, ¿no? Hay un libro maravilloso de Deleuze, que lo tengo acá porque di una clase hace un rato, que se llama Lógica de una sensación, que habla sobre Francis Bacon, y dice algo maravilloso. Habla de pintura, ¿no? Pero él dice, en verdad no existe la idea del lienzo vacío, del lienzo blanco.
¿no? Como no existe la idea del papel blanco, uno puede pensar, no existe la línea de montaje en vacío. Dice, porque no existe, porque antes de pintar lo que fuese, uno podría pensar, antes de hacer la película que fuese, nuestras cabezas están cargadas de cliché de cómo se debería hacer eso, de cómo se debería pintar eso, ¿no? Y que de alguna manera la lucha principal es contra esos clichés que tenemos en la cabeza. Entonces, para mí, pensar con palabras es rodear a través de pensamientos laterales el modo de desactivar esos clichés para poder pensar en el lenguaje en cada película, ¿no? Entonces esto en principio para mí es esa reflexión que acompaña a las películas, que es parte de mis libretas de trabajo y que a veces adquieren una dimensión, digamos, que se transforma en un libro y a veces no. César. Bueno, sí, en mi caso, bueno, mientras hablaba Gustavo, pensaba que mi relación con las palabras es también parecida a la relación que tengo con las imágenes, como eh, es siempre en una constante contradicción, como que por un lado es una necesidad y una presencia y al mismo tiempo es algo contra lo que uno se resiste o intenta destruir o que cada cosa devenga en otra, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la palabra en el cine le ha restado potencia de desarrollo, ¿no? Al lenguaje más estrictamente visual. Eh, y por un lado, y por el otro lado, la poesía más, o las notas de opinión, que es lo que suelo escribir, eh, estoy también en ese lugar, ¿no? De partir de clichés, como mencionaba recién Gustavo, a partir de Deleuze sobre Bacon, eh, a la vez querer desprenderme de esos clichés, pero también quedarme con algo de ellos, ¿no? Eh, yo cuando estoy filmando, la mayoría de mis películas fueron con muy poco guión de diálogo, sobre todo, ¿no? Sí, sí tuvieron sobre todo escaletas de escena y hay alguna que otra escena eh, dialogada de antemano, pero fue siempre con una incomodidad con la palabra en el cine. Y, y cuando escribo también hay todo el tiempo como una incomodidad y a la vez uno necesita hacerlo, ¿no? Eh, por lo menos a mí me, me, me pasa eso y cuando estoy filmando eh, intento eso, ¿no? De que la imagen sea, esté lo menos subordinada posible a lo que sea eh, texto en su sentido más orgánico, más de sucesión, más de una narratividad que no sea demasiado profunda, ¿no? Es una lucha contra eso. Pero que no es total, no es absoluta, no es una destrucción absoluta. Uno siempre mientras está negando, está afirmando eso mismo que niega. Eso un poco. Yo pienso un poco en las cosas que los dos han hecho hasta el día de la fecha. Y también pienso cómo juega la escritura de ambos en lo que hacen. En el caso de Gustavo, yo pienso que Maraña, conociendo los textos previo a que el libro se publicara, es lo más parecido a lo que entiendo yo quiso hacer y lo hizo muy bien. Probablemente sea un texto perfecto. Robert Bresson en Notas sobre el cinematógrafo, que de alguna forma fue exteriorizar, plasmar, ordenar un conjunto de aprendizajes y formas de repensar su praxis, transformándola en una suerte de teoría abierta, puesto que si uno se toma el trabajo de leer Notas sobre el cinematógrafo, no de forma lineal, sino ir agrupando las distintas
formulaciones que tienen concatenaciones que no están en una situación de sucesión, sino que se dispersan. Uno puede encontrar toda una teoría del sonido que se va constituyendo en el libro completo. Yo tengo la impresión de que Maraña tiene algo de esto. Es decir, hay una cantidad de conceptos que venían desarrollándose en la mismísima praxis de la poética de Gustavo, que en Maraña adquiere palabra. Entonces, más que, en el caso de Gustavo, más que modificar lo que él filma, más bien aquí lo que sucede con lo que escribió, al menos en este texto, se extiende lo que filma, no modifica lo que es, pero se llega a comprender mucho cómo es posible eso que se ve. Entonces, esto es lo que yo entiendo que vos has hecho, Gustavo, respecto de digamos, el hecho de escribir y el hecho de filmar. No se trastocan en el sentido que, un poco lo que decía recién César, o sea, la palabra no ocupa un espacio o no sustituye los poderes de la imagen y los poderes del sonido. Más bien es un trabajo paralelo, que la palabra lo que hace allí es encarnar esas experiencias y entrecruzamientos entre sonido e imágenes, y entonces uno puede entender qué es lo que está sucediendo en las películas. Al menos esta es la impresión que yo tengo, que es distinto a lo de César, pero me gustaría escucharte a vos ahora en función de esto, y después yo tengo algo para decirle a César, porque me parece que también ahí hay algo, es otra, a mi parecer es distinto lo que él hace con la palabra en sus películas y lo que hace con las palabras fuera de sus películas. Claro, claro. En principio podríamos conjeturar que la reflexión transformada en libro, ¿no? Es una reflexión sobre la praxis y no es la formulación de una teorización, y que si bien tiene algo de conceptualización, está vinculada directamente a esa praxis, es decir, es como la conciencia de una praxis, la conciencia que nunca es cerrada, digamos, y nunca es una, es la conciencia que profundiza una praxis y a su vez la abre, ¿no? Claro. Es como ese estado de conciencia, que también es inconsciencia, también es como fetichismo, digamos, por ejemplo, para mí una película nace en una libreta, ¿no? Digamos, y donde no anoto ni una sola escena de la película, sino que es todo el pensamiento lateral, qué sé yo, puedo mostrar una pequeña cosa, ¿no? De una película que haré en Córdoba, Roger, con Ezequiel Salinas, y una película que todavía no empezó, pero qué sé yo, por ejemplo, esta es la libreta de la película. Parece un peliculón. No, me parece, hace acordar, parecen algunas anotaciones del libro de Stroban Juliet, o Juliet, como se pronuncie, que no se puede creer lo que son los Sí, guiones de ellos. Tienen una cosa parecida claro, claro, claro. de uno. Después puede haber un Solo, guión. solo entiende quién lo hizo. Claro, 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 no hay nada más que eso. Y la película no está, no hay un solo plano en la película, ¿no? Pero está esto, no existe la película sin esto previamente, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa, ¿no? Es como que no es un pensar concretamente, sino lo que rodea. Hay poemas, hay flores, hay imágenes, hay cosas que rodean la película y que residualmente le dan a la película o permite pensar en algo de esa película. Entonces, para mí es eso, es esa praxis, es como la conciencia de esa praxis, que luego teoriza un poquito ante la necesidad, viste, de que el cine tiene como una especie de mandatos e imperativos muy poderosos. Y sí creo que si uno no piensa en lo que hace, no toma conciencia en lo que hace, termina haciendo lo que cree que hay que hacer, ¿no? Lo que cree que es exitoso, lo que, digamos, ¿no? Por alguno de estos imperativos cae. Entonces, a mí me parece que esa toma de conciencia es
absolutamente clara. Fíjate, tú ves, hace 2 o 3 días con Juanjo Gorazurreta, y me regaló un librito que es una entrevista a Saer, ¿no? Y fíjate lo que dice Saer, son 2 líneas nada más, pero dice, en mi caso considero que toda obra lograda no puede dejar de ser experimental, pero experimental en el sentido de que es el resultado de una búsqueda estética personal que se contrapone a una estética genérica, ¿no? Entonces, si esto lo decía Sartre en el 70, no sé, en 2000 no sé cuánto, con la literatura, con el cine esto es como una necesidad para mí absolutamente clara, digamos. Si no hay una reflexión, terminás haciendo lo que dicen que hay que hacer, ¿no? Y ese estado de conciencia es un poco eso, esa reflexión sobre esa praxis. Y en el caso de César, quizás la película que más cercana está de entrelazarse la palabra, digamos, hay algunas películas tuyas que sí se hablan bastante, ¿no? También, en un sentido más clásico del uso de la palabra. Pero me parece que en donde interviene una inscripción cercana a la escritura, en tanto escritura, es en Lluvia de Jaulas. Me parece que ahí es clarísimo la aparición de la palabra y que tampoco viene a explicar nada de la imagen. Es como hay una necesidad tuya de que la palabra ocupe un espacio ahí. Entonces, Sí, ¿cómo? no lo decime, sí, sí. No, no, me parece que ahí hay una distinción y lo que sí me parece interesante es, me gustaría saber, ¿vos pensaste alguna vez esa película sin el aporte de la sentencia, de la enunciación, que tampoco es constante, no es ubicua, no está todo el tiempo, pero aparece y tiene un peso? Sí, no, tengo que reconocer que fue una de las decisiones que más tiempo me llevó. Hay una primera versión de Lluvia de Jaulas que tenía muchísima más voz en off, que tenía esta voz en off eh, más poética, podríamos decir, eh, más enrarecida, pero después de ver esa primera versión, sobre todo gracias a la devolución de mi amigo Patricio, que es, es más amante del cine experimental, por decirlo de alguna manera, me sugirió nada, que había algo desde la imagen, que al haber tanta voz en off en esa primera versión, eh, la imagen perdía frente a tanta voz. Entonces ahí empecé a pulir, a depurar y, y bueno, vos mencionabas notas sobre el cinematógrafo de Bresson y esa especie de aforismo que usa él, pero que no son aforismos, son una especie de haiku, ¿no? Pero tampoco son haikus, es algo bresoniano, es como sus planos, ¿no? Y hay un poco de esto, un poco del otro, pero o sea, son como imágenes que al fin de cuentas parecieran estar persiguiendo la no imagen, ¿no? Es decir, imágenes que buscan como no ser al fin de cuentas. Y, y la forma que tuve de resolver en Lluvia de Jaulas, que quería una voz, porque necesitaba, como bien dice Gustavo, algunas reflexiones, que no porque eh, si no se cae como en un relativismo infinito, eh, necesitaba decir algunas cosas subrayadas, si se quiere, sobre lo que estábamos viendo, porque por momentos lo dice como irónicamente a lo que estamos viendo, ¿no? O la cita elegida es una cita estrictamente relacionada con lo que se está viendo, pero fue como decía anteriormente, tratando de mantener vivo el conflicto que yo tengo siempre cuando filmo con la palabra o con el texto. Aunque también soy un amante del cine que tiene mucho parlamento, ¿viste? No sé, las escenas
Berman o el que sea, cuando viste se empieza a filosofar largo y tendido, también me gusta. En eso, si me tengo que reconocer como espectador, no hay un solo cine que puedo decir que sea el predilecto. Pero también me gusta, no sé, vuelvo a un experimento para mí perfecto con la voz, con la palabra, con el lenguaje, con el cine, que es lo que hacen Strobe a Juliet en cosas como Antígona o todas esas que se parecen, viste, que traen algunos clásicos griegos. Es increíble lo que hacen ahí, o en Sicilia mismo, ¿no? Eh, me deslumbra porque es imposible de hacer, de repetirlo. Recién, hace cosa de una hora, eh, la mujer que hace de Antígona acabo de saludar, me causó gracia. Qué Sí, lindo, sí, qué honor. es una mujer ya más grande, es supo ser la esposa de Hans Urs, o la mujer de Hans Urs, se llama Astrid, que ahora además asesina. Emana historia de cine, Sí, directamente. sí, exactamente. Pero claro, el gran ejemplo que nosotros podemos contar y que los acerca a los dos, ¿no? El caso de Strauss-Hewlett tiene algo de esto. Que si los personajes no hablaran de la forma en que hablaran y uno viera la forma en que encuadran, de pronto nos remite un poco a algunas películas de Fontán, cuando Fontán se disocia del deseo estricto de la voluntad de narrar, ¿no? Y por otros momentos, la dimensión conceptual tiene muchos de los intereses que vos tenés, César, ¿no? O sea, entonces ahí hay un encuentro, creo que allí hay una conquista en la historia del cine entre el plano, el sonido y la palabra. Y además habría que añadir una relación siempre problemática desde el punto de vista del concepto, pero no necesariamente tiene que ser así, entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Que es también otra forma de pensar. Siempre. Sí. Pero bueno, me Sí, parece es que que no se sí, puede evitar la reflexión realmente más primitiva, ¿no? claro. Sobre qué es el lenguaje, ¿no? No es por... Yo soy un declarado afín a la filosofía más materialista, no es algo celestial, pero tiene un poco de sí, porque ya no se va a poder frenar el lenguaje, pero es necesario volver a lo elemental de lo que vos decías, es qué pasa ahí entre la naturaleza eh, y el mundo, ¿no? Y el Bueno, mundo humano y el cuerpo humano. quizás podríamos sostener o ir en función de lo que estás diciendo, César. Hay algo que yo creo que el momento más extraordinario en la carrera de Gustavo, a mi juicio, es lo que sucedió con La orilla que se abisma. O sea, ahí hay algo, es uno de los. También yo creo que esa es una película que conquista cómo se hace para pensar la relación. O sea, si uno tiene que pensar la relación entre el plano y la palabra, ¿no? Mi impresión es que hay que mostrar esa película. Este, tengo la impresión de que ahí hay un misterio que ese film conquistó y que tiene que ver con procedimientos sonoros y visuales a propósito de la invocación de la poesía de Juan L. Ortiz, que tiene por un lado una simplicidad asombrosa y a la vez una complejidad secreta, ¿no? Me parece que esta es la gran paradoja de Juan L. Sí, me quedo pensando en dos cosas, Roger, César, ¿no? Por un lado, digamos, estamos hablando de dos tipos de cosas vinculadas a la palabra. Por un lado, la palabra que acompaña la realización de una película, la reflexión sobre una película, eso que puede terminar en un libro, que incluso puede ser palabra que piensa una película que luego no tendrá palabra.
¿no? Es decir, es como una palabra que acompaña el pensamiento sobre la película, incluso para una película que no tendrá una sola palabra en su formulación. Y luego la palabra en una película que nos pone siempre frente a un problema, ¿no? Que es cuál es la relación entre lo que se ve y lo que se escucha, ¿no? Que nunca es el problema de la palabra en sí mismo, sino esa relación problemática entre lo que se ve y lo que se escucha, ¿no? Cómo es ese nuevo sistema de signos que se estructura a partir de, bueno, mientras veo a este hombre hablando ahora yo acá, ¿qué escucho? ¿No? Es decir, ¿por qué escucho esto que digo o escucho perros ladrando? ¿No? Como cualquier vínculo entre los signos del lenguaje, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si en vez de ahí atrás mío hay una biblioteca, hay dos escopetas? ¿No? Es decir, esa relación que se problematiza, ¿no? Que problematiza el lenguaje de los signos, es decir, y hay, me parece como una especie de conjunto de problemas ligados a eso bien interesantes, ¿no? Bien interesantes. En el caso de La Orilla, yo no sé si alguna vez te lo conté, nosotros habíamos filmado y habíamos empezado a filmar y a editar pensando que la película, que tenía esa forma de pensar la imagen y esa búsqueda con la imagen, a partir de esto que Juan L. para nosotros funcionaba como el principio poético, esto que dice Juan L., se trata de cierto sentido brumoso que disuelve el contorno de las cosas para hacer sentir la unidad viviente, que nos llevó a explorar sobre el fuera de foco, etcétera, etcétera, ¿no? Que teníamos ese sistema de imagen ya pensado, pero también pensábamos que la película iba a estar acompañada por ciertas reflexiones y entrevistamos a Manauta, entrevistamos a Gola, ¿no? Y Manauta contaba cómo Juan L. le enseñó a escuchar el silencio, cosas súper interesantes, cosas que hacían sistema con lo que se veía, y nosotros empezamos a editar usando esos fragmentos. Y pronto nos dimos cuenta que competían de tal manera que no era ni una cosa ni la otra, digamos, que una cosa deterioraba a la otra y que había que elegir. ¿No? ¿Por qué? Y después uno lee lo que dice Manauta y yo en el libro hay varios de esos testimonios están en el libro, porque yo uno escucha o lee lo que dice Manauta, es súper interesante sobre Juan L. Pero puesto en sistema una cosa atentaba contra la otra. Interesante. Es interesante porque uno creería que para poder completarse la conjunción, habría entonces que la palabra tendría que aparecer en tanto la función que se le suele otorgar. Pero curiosamente, y creo que esta sí es la lección de los Stroh-Hewlett, a veces en la disyunción es donde aparece justamente que se distancian, al mismo tiempo es donde se esclarecen, ¿no? Y eso es muy interesante, porque yo creo que la, la ausencia, o sea, el corrimiento de la palabra estrictamente del propio Juan L. en La orilla que se abisma, termina que los planos lo invocan, ¿no? Los planos sin el sonido lo invocan. Como si hubiese sido la traducción de lo que él escribía, si hubiera un traductor, como los traductores que hay ahora, un Google Me, un Google no sé qué, o uno que es mejor que es el DeepL.com, si yo pusiera el plano de Fontane con el sonido y me da la traducción, me sale un poema me saldría un poema de Juan L. Ortiz. Ahora, me gustaría, César, algo que me parece que es fundamental en el lugar de tu enunciación. Vos como sujeto histórico, político, vos tomás la palabra. Y eso a mí me parece una cosa muy importante. Tomás el plano y tomás la palabra. Sí, bueno, es que al fin de cuentas es como eh, la herramienta de lucha primera que uno tiene
en el escenario público y obviamente que es una forma de estar en el mundo, ¿no? Primero reconociendo las condiciones materiales que nadie elige, pero aceptando y perdiendo el temor a la certeza que trae, ¿no? Porque pareciera que es como el atajo, es un camino que te deja con un panorama acotado, darte cuenta que, bueno, si naces en tal lugar con tales condiciones materiales, tu vida va a ser así. Pero tu vida va a ser así, eh, es una inmensidad de situaciones, de emociones, de vínculos, de, de, sos consciente de que no es un aparato que se contenta simplemente con que seas pobre materialmente, no le alcanza, ¿no? Entonces hay una opresión semiótica, ya que hablábamos de los signos, ¿no? Porque vos significás algo en el imaginario de una sociedad que tiene, que no es una cosa que no tiene consecuencias en las vidas de las personas. Esto que es simbólico, lo que simboliza un villero, lo que simbolizan ciertos estereotipos. No es que, bueno, es un juego de discursos un poco más reaccionarios que otro, no. Le determinan la vida a muchas personas y hay que decirlo y hay que denunciarlo y hay que, por ejemplo, yo reivindico la palabra denuncia, porque pareciera que es una mala palabra para el arte, ¿no? Sí, sí, El sí. arte donde escuche denuncia, donde apareció la denuncia, dejó de ser arte, se entró en un terreno de baja filosofía y hay un consenso muy, para mi entender, muy a la vista sobre que, bueno, denuncia, si denuncia no es cine, o que hay una sola forma de denunciar. O sea, hay algo raro ahí y creo que no está separado del transcurso de la historia, ¿no? Mira, recién, Caí, cayeron, no es que cayó, con el muro de Berlín, no solo cayó la cortina de hierro comunista, sino que cayeron las últimas ilusiones para los trabajadores del mundo de poder tomar una decisión, de poder eh, ser reconocidos, y creo que va de la mano esto en la crítica artística de la disciplina que sea, del cine, la pintura, la literatura. Denuncia es sinónimo de algo negativo, creo yo. Y ahí hay algo raro para sí, 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 pensar por lo menos. absolutamente. Mira, en otro de los encuentros como este que tuvimos hace unos, junto con Nicolás Prividera, Tatiana Massú y Pablo Martín Weber, en algún momento Prividera invocaba el problema de la abstracción en el cine argentino, ¿no? Un cine que abstrae. Yo creo que la abstracción está relacionado, acabo de usar a vos, así como existe el fetichismo de la marginalidad, también existe el fetichismo de la forma. Yo creo que Totalmente. el problema que está eh, relacionado con lo que vos decís, la denuncia vista como una deficiencia y un déficit de cualquier posibilidad estética, es simplemente porque se piensa en una suerte de esfera autónoma de la estética y la aportación de la denuncia sería justamente destituir la esfera autónoma de la estética. Y creo que esto es un prejuicio de clase, creo que también es un legado histórico, y creo que además en Argentina en particular es la preeminencia de una tradición de las formas que conlleva a no solamente a silenciar la denuncia, sino incluso a, si uno la siente, eventualmente a callarla, ¿no? Es una especie de... Y ¿sabés lo que me llama la atención? Voy a hacer breve con esto, es la cantidad de veces que me encuentro con personas del ámbito académico
o de la crítica que enuncian una crítica de la denuncia, ¿no? Como si fuera una novedad, cada cual diciendo, mirá la novedad que te traigo, te hago descubrir que la denuncia es de por sí un aspecto degradante. Y yo digo, ¿qué novedad si es lo más consensuado que hay? Pero hay como un acompañamiento gestual de presentarlo a eso como una novedad. Estamos salvando al arte, diciendo que si denuncia, eh, se destruye. Sí, sí, a mí me Y parece que son temas que hay que volver sobre esto. Me pone muy contento lo que estás diciendo y lo que estamos diciendo en general. Me pone contento además que entra en relación con otra de estos encuentros que hemos tenido, porque en principio son estas modalidades o estas posibles conjeturas para ser profundizadas o retomadas y particularmente ejercitadas, son en cierta medida minoritarias, ¿no? O sea, como vos bien decís, yo siempre he defendido el concepto formal del cine, desde ya. O sea, no puedo... claro, o sea, sos reconocido internacionalmente por tu antipatía con Ken Loach, por ejemplo. Sí, más o menos, Con el el... otro día lo defendí a propósito. Ah, ¿en serio? Bueno, no Sí, me enteré. Yo me defendí quedé la con última película de Ken Loach el mito. porque me parecía... El problema con Ken Loach no es tanto por la forma. A mí me parece... Hay un gran texto de Barthes que es cine de izquierda, cine de derecha. Es un texto magnífico que es muy breve, en la Torre Eiffel, donde yo tengo la impresión que a veces Loach sí dice dice cosas muy importantes, pero termina de alguna forma eh, enunciando una imagen fija del mundo. Y en ese sentido, por más que él pueda ser un hombre de izquierdas, termina siendo un cine de derechas, por decirlo en otros términos. Porque presentar una situación del mundo como fija sería un cine de derechas, ¿no? O sea, no hay No, movilidad. Claro, claro, claro. Ese es el problema con Loach. Y el otro que me parece que es por momentos muy injusto es aprovechar a los personajes para que se pueda justamente denunciar y enunciar. Uno puede trabajar con los personajes sin sacrificarlos, sin matarlos, por el mero hecho de matarlos, ¿no? La última película, para mí, es de lo mejor que ha hecho, pero bueno, tiene una no escena la vi. totalmente gratuita donde el personaje principal, que además es atacado por tres personas de la calle, que terminan tirándole pis en la cara, ¿no? Entonces yo digo, ¿eso por qué está? ¿Para qué funciona eso? Yo lo veo como un aporte sensacionalista. Es allí donde tengo las críticas con el señor Ken Loach. Igual no sé. No, Sí, más que él juega como o se presenta con una literalidad política consciente, ¿no? Decidida, justamente esas escenas tan literales alimentan, no podemos ser ingenuos, ¿no? Porque hoy está eso, en una tendencia a la ingenuidad de no decir las cosas cuando son tan fácil de decir, pero sí, si vos pones una escena así, alimentás al sentido común más fascista, el que justamente piensa, ves cómo es la gente de la calle, claro. ves que Bueno, ese es el tema de fondo. En ese sentido, estaría bueno traducir al inglés el fetichismo a la marginalidad y mandárselo. ojalá. Porque claro, pues me parece que podría darle un aporte, ¿no? Porque hay algo fetichista, ¿no? En cómo él elabora la enajenación. Yo igual Mirá que me creo que la última película de él es menciono, buena en ese sentido. ¿Cómo? no, le toca a Gustavo, por No, favor. pero ibas a decir algo vos ahí. No, que menciono muchas cosas en mi libro, muchas películas que cito, y no hay ninguna de quien lo haga, ahora que me doy cuenta. De los Darden tampoco.
Bueno, lo otro que Y también eso es que, habría que desmistificar, ahora vamos a ir por el otro camino, ¿no? Es decir, Hay, yo hay que considero que tener las algunos... películas de Gustavo son absolutamente políticas, porque yo creo que la percepción está enajenada quizás más que nunca, o sea, como una experiencia de enajenación ya absoluta. Cuando digo enajenación tampoco creo que haya una naturaleza en la percepción, pero no, claramente es que sí. la política no puede ser solamente la cuestión alimenticia o la cuestión económica. Es un reduccionismo triste, ¿me entendés? La política es la forma de percibir el mundo, es estar una tarde tirado contemplando la nada. Y es interesante entender por qué es político eso también. Ujú. Claro, por eso en ese sentido las películas de Gustavo también tienen para mí es un aporte eh, misterioso a a una restitución del aparato perceptivo en todos sus órganos. Y Sí, por otro lado, pero fíjate que cuando él tiene que hablar cuando Gustavo habla de una crisis económica concreta, como en la película La Deuda, se entrecruzan perfectamente las dos dimensiones, ¿no? La voluntad narrativa con la voluntad perceptiva, y ahí yo creo que los Y últimos 10 termina, minutos de esa película son extraordinarios, pues, claro, termina triunfando la poética y te iba a decir lo mismo, lo de la deuda sí. es Claro, cómo termina claro, pero el al mismo sol en la tiempo, ventana. esa escena final es extraordinaria en tanto que uno ve los endeudados quiénes son, ¿no? Es una forma de dignificar y al mismo tiempo sentir la opresión de los endeudados, porque son los que se levantan a las 6 de la mañana, habrán de trabajar hasta el fin de los tiempos y siempre van a estar endeudados. Es una condición existencial de estos tiempos, del siglo XXI. Es Y de una de Argentina las... sobre todo. Sí, sí, estar endeudado ya es como respirar, estás lo mismo. Me gustaría escucharla un poco a Gustavo. está bien, no, me quedé pensando en un montón de cosas súper interesantes que decís, que dice César, ¿no? A ver, mientras lo escuchaba César, ¿no? Pensaba en lo siguiente, que podríamos, no sé, pienso, ¿no? Que hay como una dimensión política, que el cine tiene una dimensión política, en la medida que permite preservar y convertirse, cobijar experiencias singulares, ¿no? Y que en la medida que cobija experiencias singulares, que no son la mía, que la experiencia de César, no lo de la biografía, ¿no? Sino la experiencia, la visión de mundo, la percepción del mundo, en la medida que el cine puede cobijar esas experiencias singulares, eso es profundamente político, porque es como un golpazo a todos mis prejuicios, es un golpazo a mi forma de ver me pone en cuestión. ¿No es cierto? Me pone en cuestión, me pone en cuestión necesariamente mi visión de mundo. Y que esa acción del lenguaje es profundamente política, sobre todo en tiempos en que el lenguaje está como tan uniformado, ¿no? Es decir, la forma, ¿no? La belleza de la forma, la belleza digo entre comillas y peyorativamente en ese sentido, esa forma de decir, como un uniforme, se convierte en la acción política más desastrosa sobre la percepción del ser humano y sobre las empatías frente a las experiencias singulares. Entonces, que me parece que la verdadera dimensión política está en entender que el arte debe necesariamente preservar la posibilidad de albergar experiencias singulares. Y que en la medida que yo veo una película de César, veo una experiencia singular, insisto, no ligada estrictamente a la condición biográfica, aunque puede estarlo, no importa, sino por una forma de ver el mundo, por una forma de habilitarme a algo del mundo que yo no puedo ver. Sí. Y que esa dimensión que tiene el arte es lo verdadero mágico, lo que uno valora de verdad, ¿no? Para mí hay algo ahí siempre que debemos pensar, ¿no?
no sé, es como si deberíamos, como siempre pienso, bueno, hay un lenguaje del amo, ¿no? Y no puedo hablar ni de la pobreza, ni de la marginalidad, ni de nada, ni del hambre con el lenguaje del amo, ¿no? Es decir, no puedo con el lenguaje del amo hablar. Entonces, el pensamiento del lenguaje ligado a la experiencia, ¿no? Esa idea de la experiencia me gusta mucho y me interpela permanentemente porque no sé qué es, digamos, porque aparte no sé cómo se hace, digamos. No hablo no de una certeza, sino de una intención, un anhelo, un deseo, ¿no? Me parece que hay algo ahí que cuando uno ve una película que consigue, ¿no? Recién decía la viuda de Tatiana, Río Turbio, bueno, ahí hay algo, que interpela profundamente, porque hay una experiencia que es única. Sin duda, bueno, es que cómo se filma una experiencia, ¿no? Creo, un gran desafío. O sea, la cámara simplemente cumple su función observadora, cómo hace algo que es científicamente imposible, decir de, no sé, mimetizarse o devenir experiencia. Es imposible porque es un aparato limitado. Para mí es algo muy interesante esto que sí del lenguaje del amo, porque sí, o sea, nosotros hablamos una lengua que es parte de la herida colonial, ¿no? Es de por sí una herida el lenguaje que tenemos, es de por sí un yugo, pero a la vez es lo que nos libera también, porque yo digo, sí, también reconozco que es lenguaje de amo, el idioma español, castellano, pero no tengo ni idea cómo es el lenguaje de una tribu, de un pueblo originario, por más que yo sepa dentro de mi árbol genealógico a qué tribu pertenecía, no sé, por parte paterna o materna. Ya está, tenemos este idioma, ¿no? Sí me pasa algo y con eso mismo que nos aplasta, lo que paradójicamente nos puede liberar, ¿no? El campo de experimentación de la palabra es muy, muy inabarcable. A mí algo que me interesa pensar con usted, que también es algo muy interesante, es el hecho de cómo, bueno, estamos pensando en la relación cine-literatura, que es cómo se filma y es posible filmar un poema, ¿no? Filmar poéticamente ya sabemos que es. Más o menos podemos, eh, Tarkovsky, Gustavo Fontán, se filma poéticamente, pero filmar una poesía, ¿cómo sería? Filmar un poema. ¿Cómo Bueno, sería filmar un poema? Kiarostami lo hizo en El viento nos llevará, ¿no? Si bien hay como episodios narrativos, en los intersticios de los episodios narrativos aparece eso, claramente, porque ha filmado una poesía de Farrosato. Claro, la cuestión es pensar cómo trabaja el lenguaje, ¿no? Es decir, porque cuando hablamos de lenguaje, hablamos del lenguaje audiovisual, ¿no? Porque estamos hablando de la palabra y a veces no entiendo si me refiero, cuando me refiero a qué me estoy refiriendo, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que pone en tensión los saberes? En principio uno podría pensar la poesía, es la que pone en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede hablar el cine? ¿El cine puede hablar poéticamente? ¿Y qué sería hablar poéticamente? ¿No? Sería como la pregunta, ¿no? Para pensar si se puede filmar un poema. Y a mí me parece que hablar poéticamente, hablar como habla la poesía, es en principio reconocer y tratar de que el lenguaje resguarde la ambigüedad de lo real, ¿no? Me parece que sería como la posibilidad de que el lenguaje audiovisual, en este caso, albergue la ambigüedad de lo real, ¿no? La no completud de lo que se diga sobre algo, ¿no? La imperfección de lo que se diga sobre algo. Yo añadiría sobre eso, Espectaculares.
añadiría sobre eso a la ambigüedad también la gratuidad de la lengua, o dicho de otra forma, la no obligatoriedad de que funcione para algo. Eso también me parece que es importante. Es que eso es la poesía. Claro, por eso de eso estamos hablando, ¿no? Porque vos trajiste el tema de la poesía. Claro, Y claro. pareciera ser no político eso, pero nada podría ser tan político como que un trabajador, o voy a emplear uno de los términos decisivos para César, que los plebeyos puedan tener espacio de ocio, puesto que en el ocio es el tiempo de lo improductivo. El plebeyo está destinado a producir riqueza para alguien, ni siquiera para él o para ella. Entonces me parece que es allí donde uno puede empezar a ver por qué es político esto, ¿no? Bueno, yo lo recomiendo siempre. La noche de los proletarios, de Jacques Rancière, es un libro que yo descubro y esperando un resumen de el desarrollo de la clase obrera en Francia en el siglo XIX, me encuentro con la historia de los obreros que escribían, ¿no? Y ese título ya era un montón, obreros que escribían. Lo que trae Rancière, y por eso es un libro tan icónico, es que no eran obreros que escribían solamente sobre la fábrica, ¿no? Y por algo Rancière los presenta como unos grandes antecesores del surrealismo, porque siendo obreros, justamente decían, demasiado ya fueron las 14, 16, 18 horas de la fábrica para salir y escribir encima sobre eso, ¿no? Y aparte, una cuestión heroica casi, porque ahí las jornadas eran el triple de largas que ahora, y escribían con el poco tiempo que les quedaba después, preferían no dormir, ¿no? Y Y sin hay luz poemas, eléctrica. sí, totalmente, y hay poemas que tienen unas imágenes justamente abstractas, ¿no? Cuando uno decía, no, el obrero que hable de la máquina. Bueno, a veces también hablaban de la máquina. Y capaz que en el mismo poema había una metáfora de la máquina como si fuera la espuma que cae, no sé, de la boca de una bicicleta. Escribían cosas así, ¿no? Y No, me parece que eso fue, pero eso ahí es fue, lo mismo, porque es pensar la máquina ya disociada de su función productiva, ¿no? Uno tiene una relación tan tonta con los objetos, incluso con los objetos que no son objetos dotados de una dimensión poética, porque es fácil encontrar en un florero o en no sé, algunos elementos de una ventana, de inmediato ya cumple una ventana, una relación misteriosa entre lo que uno cree que es lo propio y lo que es impropio. Pero de pronto encontrar algo extraordinario en una máquina de afeitar o no sé, en una imprenta, ya es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, yo a veces creo que eso también se hace con las películas, ¿no? Hay cineastas que han filmado las máquinas de una forma que uno dice, entonces la máquina no es una máquina, ¿qué es? ¿No? un ente, Claro, una entidad, sí, sagrada. claro, es Bueno, increíble. los soviéticos durante la década del 20 eso lo han hecho muy bien. Sí, sí, el tractor en las películas soviéticas, siempre me encargo de decirlo, para mí el tractor es como una especie de, no sé, evidentemente habían dotado al tractor como no solamente era un nuevo modo de trabajar la tierra, sino que además era una invención de algo. Sí, su Star System eran los Los tractores, tractores.
Y las máquinas similares a esas. Esa era el Star System del cine soviético de la primera época. Bueno, no sé, a mí me parece que también hay que aprender a no decirlo todo y a retener algo de la palabra, como de los planos, y que podemos ir cerrando, si les parece. No ya inmediatamente, pero quizás si querés decir algo más, César, y si querés decir algo más, Gustavo, y con eso terminar. No, a Gustavo le tocaba. Bueno, no, a mí lo que me parece interesante siempre de las ideas es si promueven ideas, digamos. Lo importante es no la idea que se formula, sino como la idea que se murmulla provoca pensamiento. Y yo me quedo pensando un montón de cosas, y ojalá quien escuche esto también se quede pensando. No en lo que decimos nosotros, sino en lo que piensa a partir de lo que dijimos esta noche. No, bueno, y sí, yo por último agradecer al Doc, que fue el nacimiento de un camino para Lluvia de Jaulas que no para de sorprenderme. Bueno, y hoy que es un día muy especial para mí, porque justamente el protagonista de Lluvia de Jaulas salió de la jaula, que es Alan, recuperó su libertad después de casi 2 años, por una causa insignificante relacionada a drogas, al consumo de drogas, que es un flagelo de muchos jóvenes de nuestro país. Así que bueno, nada. Y una cosa nomás como cierre que pensaba, ¿por qué Godard le pone el libro de cómo es la traducción exacta, Roger? El libro de la imagen, el libro de imagen. Es muy interesante. De por sí, como concepto, el título, más allá que la película, es bueno, una ayahuasca. ¿O no? Sí, sí. Total. Yo creo que es una Absolutamente. ayahuasca absoluta. Absoluto. Es la única que me interesa tomar, porque la ayahuasca que se toma generalmente dura poco. En cambio, las Sí, películas de Godard duran todo el tiempo. hace películas peyote, hace Godard, películas Pero de mezcalinas. esta época, ¿no? O sea, las otras son geniales, pero yo creo que a veces se habla siempre del Godard, del primer Godard. A mí me parece más interesante el Godard reciente, ¿no? El Godard que... Todo el Godard es interesante, pero es muy importante vislumbrar que hay un interés ideológico en descartar casi al Godard del 67 en adelante. Creo que pareciera que termina en la chinoise la carrera de Godard, ¿eh? Totalmente. Y cuando para mí el que transforma todo recién empieza ahí. Sí. No sé, para no seguir extendiéndome, pero en el grupo Sigaberto, en Viento del Este, ellos se proponen filmar un libro de Althusser. No sé Sí. si se acuerdan. Y Althusser re contento, es la anécdota que circula, como que dice que lo lograron, ¿no? Muchas de las cuestiones, muchos conceptos de Althusser, que en realidad decir, bueno, ¿dónde está esto? Pero Godard estaba convencido que habían filmado un libro, que no era una adaptación ni una ilustración de ciertas oraciones. Bueno, también el caso de Kluge, que retoma lo que, ¿no? La leyenda de Eisenstein diciendo voy a filmar El Capital, ¿no? Y en el doc está otro deseo de Einstein, que era filmar un conjunto de caricaturas, que bueno, en ese caso no es Kluge, sino Radu Jude, el que filma las caricaturas que quiso filmar, ¿no? Tratar de entender en dónde residían las caricaturas, el movimiento, el movimiento. Entonces él tenía una hipótesis de que había una disociación entre el rostro, los pies y el cuerpo. Es genial. La quiero ver. Hay que volver a leer a Einstein. Einstein ahí Un extraterrestre, es una una... mental, o No, pero sea, me parece que son lecturas que leídos hoy pasa otra cosa, ¿no?
porque estamos ante No, y una que para mí situación. es interesante entender, porque se habla, otro del que se habla sobre todo de sus primeras películas, Iván el Terrible, ¿no? Es como que donde está toda la teoría de Einstein. Y para mí el desafío es justamente encontrar todas esas tesis de Einstein en esas dos de Iván el Terrible. Sí. Ahora que decís lo de la caricatura, bueno, ahí lo ves desde el encuadre, de cómo las figuras, la posición de las figuras, ¿no? Para mí él tenía una tesis sobre cómo rellenar el espacio de cada plano. Vamos a dejar con eso. Me parece que es un buen momento. Así que les agradezco a los dos. Les recuerdo a quienes nos están viendo, quienes nos habrán de ver. Empezamos hablando de dos libros: El fetichismo de la marginalidad, que es un libro de César González, editado por Sudestada, y Maraña, que fue editado en el bien. Ver Poder. ¿Cómo? Ver Poder. Ver Poder. Editorial Ver Es de Poder. Sebastián Russo, ¿no? Exactamente. A quien en un momento tenía la intención de traerlo acá, pero me parecía que era el encuentro con cineastas. Les pido disculpas públicamente y le agradezco profundamente que haya producido el libro Maraña. Bueno, muchas gracias. Editado, editado. Sí, editado, editado. Les agradezco a los dos el tiempo, la disposición, y nos reencontraremos seguramente en otra oportunidad con ustedes, por separados y juntos. No es la primera vez que los convoco para un diálogo entre ustedes, y seguirá pasando. Muchas gracias, y a todas y a todas y a todos los que nos estuvieron escuchando, que la pasen muy bien. Hasta la próxima y un gusto tenerlos en el Doc Buenos Aires. Adiós. Abrazo César, gracias Roger. Abrazo. Abrazo, Gracias abrazo. Roger, gracias Gustavo, un gusto como siempre y saludo a toda la Y gente del Doc. larga vida al Doc. Larga vida al Doc, sin duda. Chao.